Electrólisis de un cloruro de metal alcalino térreo utilizando una corriente de 5 amperios durante 48 segundos deposita 0.471 gramos del metal en el cátodo. ¿Cuál es la identidad del cloruro del metal alcalino térreo? Entonces, al ser un metal alcalino térreo, sabemos que es del grupo 2, por lo tanto, su número de carga es 2 positivo, lo cual nos permite escribir una ecuación química, una media reacción de reducción. Sabemos que ese metal va a estar 2 positivo al ser alcalino térreo, por lo tanto debe absorber 2 electrones por evento de reacción para obtener el metal en estado sólido. Ahora, como ya tenemos la ecuación, lo que vamos a hacer es resolver por alguna de las técnicas. Voy a resolver primero por la técnica del factor de conversión, invocando el teorema que hemos utilizado para calcular la masa. Entonces, en este punto lo que necesito es despejar la masa molar de la sustancia, es decir, la masa en gramos de sustancia sobre una mol de sustancia. O sea, voy a despejar todo este cociente. Y voy a mover, por lo tanto, todos los términos restantes al otro lado de la fórmula. Entonces, paso número estequiométrico en moles de electrones a multiplicar y número estequiométrico en moles de sustancia a dividir. El siguiente factor que muevo es la carga de Faraday a multiplicar en una mol de electrones a dividir. El siguiente factor de conversión que debo mover es un segundo de reacción por amperio de reacción a multiplicar sobre un culombio de reacción a dividir. Y finalmente pasaría a dividir el producto de tiempo de reacción por intensidad eléctrica de reacción. Eso me va a dar la masa en gramos de sustancia en una mol de sustancia que corresponde a la masa molar. Por lo tanto, simplemente es seguir este procedimiento como si fuera un mapa. Así que comencemos. Lo primero es el cociente que ocurriría entre la masa de sustancia, los 0.471 gramos del metal, dividido entre el tiempo en segundos de reacción, que son 478 segundos de reacción, multiplicado por la intensidad eléctrica en amperios de reacción, es decir, 5.0 amperios de reacción. En el siguiente factor de conversión voy a plantear el ratio estequiométrico. Número estequiométrico en moles de electrones multiplicando, que sería un 2 porque tenemos un metal alcalino térreo, sobre el número estequiométrico en moles de sustancia, que en la ecuación es un 1. Por lo tanto, un mol del metal. En el siguiente factor de conversión tendríamos la carga de Faraday, 96.485 coulombios de reacción, sobre una mol de electrones. En el siguiente factor de conversión tendríamos un coulombio de reacción relacionado a un segundo de reacción y un amperio de reacción. En el análisis dimensional deben sobrevivir las unidades de la masa molar, que es un cociente, que serían gramos sobre moles. Así que miremos. Gramos de metal que multiplican, no se cancela con nadie, entonces continúa. Segundos de reacción que divide, segundos de reacción que multiplica. Amperios de reacción que divide, amperios de reacción que multiplica. Moles de electrones que multiplica, moles de electrones que divide. Coulombios de reacción que multiplica, coulombios de reacción que divide, se cancela. El resultado queda como gramos de metal multiplicando en cada mol de metal dividiendo, que sería la masa molar en el lenguaje del factor de conversión. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética. Entonces será 0.471 por 2 por 96.485, ignoro los unos, sobre abre paréntesis, 748 por 5, ignoro los unos. El resultado a tres cifras significativas sería de 24.3. Entonces, pues hay que buscar en la tabla periódica el metal alcalino térreo con la masa molar o peso atómico más cercano a 24.3. Sacamos tabla periódica, buscamos en el grupo 2 y
El metal con peso de 24.3 es magnesio. Por lo tanto, el metal es Mg. Eso sería la solución por factor de conversión. Ahora miremos la solución por teoremas de álgebra, que es básicamente lo mismo. Vamos a tomar el teorema que definimos en la parte teórica para calcular la masa. Y lo que voy a despejar es la masa molar. Lo primero es el ratio estequiométrico que pasa al otro lado de la ecuación, pero invertido. Ya no será número estequiométrico de sustancia sobre número estequiométrico del electrón, sino número estequiométrico del electrón sobre número estequiométrico de sustancia. La constante de Faraday pasa a multiplicar, la intensidad eléctrica a dividir y el tiempo pasa a dividir. Y expresamos la ecuación de forma elegante, con lo cual procesamos los datos. La identidad de la sustancia en este caso es desconocida, por lo tanto sustituimos como metal desconocido. El ratio estequiométrico será número estequiométrico del electrón multiplicando, que es un 2, sobre el número estequiométrico del metal que no está dado, asumimos que es un 1. La masa de la sustancia fue 0.471 gramos. La constante de Faraday serían los 96.485 en unidades de coulombio sobre mol. Pero como coulombio no me sirve para hacer análisis dimensional, lo sustituyo por sus unidades fundamentales. Amperio multiplicado por segundo sobre mol. La intensidad eléctrica en amperios es 5 amperios. Y el tiempo, 748 segundos. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Un gramo que multiplica, no se cansa con nadie. Me pasó lo mismo que con el otro. Amperio que divide, amperio que multiplica, segundo que divide, se cancela. El resultado sería gramo que multiplica sobre mol que divide. Y gramo sobre mol son unidades de masa molar en el lenguaje de los teoremas de álgebra. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 2 por 0.471 por 96.485 sobre, abre paréntesis, 5 por 748. El resultado es 24.3 a 3 cifras significativas. Por lo tanto, el metal desconocido es magnesio, ya que en la tabla periódica es el único alcalino térreo con una masa de 24.3. Los siguientes o más cercanos son o 9 o 40. Así que esa sería la respuesta para este ejercicio. Encontrar la identidad del metal alcalino térreo desconocido a través del cálculo de la masa molar de la sustancia. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre electroestequiometría en el archivo PDF del curso para descarga gratuita, donde encontrará la demostración del teorema clave que se usó para resolver por teoremas de álgebra, y básicamente en mi caso también uso ese teorema para poder construir el factor de conversión clave equivalente, puesto que hay personas que prefieren fuertemente usar lenguaje de factor de conversión para la estequiometría y situaciones derivadas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.